a las que hoy lo sometemos. Invito a quien lo desee en algún momento investigue sobre David Efron, el gran olvidado de la psicología, al menos en Argentina, y multi reconocido en Europa y en muchos otros países. Ahora, todo esto y el estudio de la enfermedad en el contexto de la evolución biológica, Charles Darwin, David Fromm, ¿qué tiene que ver con la psicología de la emergencia? Forma parte del todo y tiene que ver muchísimo. Recuerden que trabajamos siempre con el estrés propio y ajeno, y nuestro cuerpo, el diseño evolutivo del mismo, tal cual lo palpamos, lo vivimos, tiene más de 240.000 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo aún hoy en día es de diseño paleolítico. ¿Sí? Este cuerpo fue evolucionando hasta llegar al paleolítico y evolucionó de tal manera que este cuerpo pudo y puede y podía resistir varios días. Estamos hablando de más de 240.000 años atrás. Un mundo donde no existían para nada las comodidades de hoy. Podía resistir varios días sin beber agua hasta que la encontrara, sin ingerir alimentos que mayoritariamente eran frutos y raíces hasta que los encontrara. Posteriormente a esos tiempos apareció la agricultura y demás. Hasta ese momento era lo que encontraran: frutos, raíces, ¿sí? Alguna legumbre, hortaliza, algún animal que pudieran cazar y consumir su carne magra, y obviamente agua. Tengan esto en mente. Si todavía poseemos el mismo diseño evolutivo, ahora en un rato vamos a hablar sobre el cerebro, si aún hoy en día poseemos el mismo diseño evolutivo que se ha transformado a lo largo de estos 240.000 años, en nada está prácticamente igual, este cuerpo sufre estrés por sobre la sobreabundancia que se genera en el mismo. Vivimos en una era, la cual es denominada era espacial, ¿sí? Y estas sociedades son denominadas sociedades obesas y opulentas. Si este cuerpo antes tenía que estar 2 o 3 días caminando hasta encontrar agua, yo hoy en día extiendo mi mano, tengo mi vaso de jugo, puedo levantarme, abro una canilla, un dispenser y tengo agua, abro mi refrigerador, tengo bebidas. Si no hubiera confinamiento bajo de mi edificio, voy a la esquina de mi manzana y está McDonald's, ahí podré obtener alimentos y bebidas. A 2 cuadras tengo el supermercado, grande, inmenso, que ocupa toda una manzana. O sea, tengo todo al alcance de la mano. Y todo lo introducimos en el denominado embudo humano, ¿sí? Justamente por esta razón, la sociedad denominada obesa y opulenta, en esta misma se sufre estrés. Todo lo sobreabundante, todo lo que por demás le ofrecemos a nuestro cuerpo, y no solamente en materia de alimentos, sino de sonido, estrés visual, relaciones forzadas y demás, genera altos impactos y niveles de estrés que son mal tolerados, ¿sí? Por nuestro cuerpo, porque en realidad lo toleramos, pero nos hace mal. Y todo esto es lo que nos está generando estrés. El estrés no es solamente mental, hay 3 niveles con los cuales ustedes van a estar trabajando todo el tiempo, junto a esas personas y en ustedes mismos, en ustedes mismas, que es el estrés homeostático, el estrés alostático y el estrés pantostático. El estrés interno, el estrés de adaptación y el estrés del medio. Eso lo vamos a profundizar ahora en unas imágenes. Próxima imagen, por favor.
Por favor, la próxima imagen. Ahí está, muchas gracias. Este es el doctor Aaron Antonovsky, que fue un gran médico y sociólogo. Él acuñó el término e investigó la salutogénesis, ¿sí? Y su origen data en que proviene del latín salus, que significa salud, y del griego génesis, que significa origen. O sea, origen de la cura y de la salud. Eso implica y significa la salutogénesis. Y la salutogénesis tiene que ver con la prevención y la salud. Recuerdan que hoy veíamos el cuadro de la patogénesis y la salutogénesis. En este caso, recuerden cómo trabajamos desde lo preventivo y desde los recursos posibles con los cuales se puedan afrontar las situaciones, lo hacemos desde la salutogénesis. Siguiente imagen, por favor. El estrés. Este es el doctor Walter Cannon, quien investigó y generó el término estrés a lo largo del siglo XX. Describió a través del mismo la respuesta automática de nuestro organismo utilizando el término fight or flight, ¿sí? Lucha o escapar. Cuando la persona percibe una amenaza o peligro real, imaginario o presentido. Recuerdan que yo les hablaba que la actividad ideal son las técnicas de boxeo, dado que desde lo mental, el estrés, lo observamos y lo vivimos como enfrentar, si podés enfrentar, o correte, huir, si no podés enfrentar la situación. La técnica corporal, a través de ese deporte, sería lo mismo. Puedo enfrentar, me defiendo o me corro. Es un deporte muy básico de 3-4 movimientos y como no todas las personas están en situaciones de crisis, en apta situación de comprender, ¿sí?, el procedimiento del estrés desde lo mental, se le puede brindar exactamente lo mismo desde lo físico y el cerebro inmediatamente lo va a asimilar. O sea que se puede trabajar el estrés desde lo mental, emocional y también desde lo físico. Siguiente imagen, por favor. Resumiendo, el estrés es una reacción que pone en marcha el organismo frente a una situación de emergencia y no al suceso que la provoca. O sea que a mí la pandemia, en lo particular, no es lo que me genera estrés, sino la manera en que reacciono frente a la pandemia. Eso es lo que puede determinar la aparición de elevados niveles de estrés o no. Es un conjunto de cambios fisiológicos, ¿sí?, que se suceden en nuestro organismo frente a cualquier amenaza por la cual podemos eludirla, ¿sí?, eludir el peligro por medio de la huida. Un correcto nivel de estrés va a determinar que yo pueda enfrentar la situación sin ponerme en riesgo o correrme de la misma para no salir dañado. Si yo no poseo los recursos necesarios para un correcto afrontamiento del estrés y sin embargo me enfrento a la situación de estrés, obviamente tenemos la pauta de que debo estar pasando un problema muy grave porque no me estoy adaptando en tiempo real a lo concreto de la situación, sino que me estoy exponiendo a que me genere un daño mayor. Ese sería un incorrecto uso de los niveles de estrés, los cuales obviamente se dispararían en estos casos de situaciones críticas. Siguiente imagen. Bien, ¿y dónde se genera todo esto? En un comienzo, en la amígdala. Ustedes pueden verla en la imagen superior, ¿sí?, coloreada, de color rojo. ¿Sí? La amígdala funciona como el centro de alerta del cerebro que prepara al resto del organismo para una situación de peligro. Esta sensación de peligro se observa, como lo muestra el cuadro, de manera física y mental, a través de las siguientes reacciones: la taquicardia, la sudoración, hiperventilación, temblor, y desde lo mental o emocional, la sensación de miedo, desesperanza, el quedar
congelados, ¿sí? Esa sensación de shock, o en los pensamientos negativos. Hay diferentes tipos de reacciones. Están las reacciones emocionales, las reacciones físicas, ¿sí? Bueno, todo esto se da, todas estas reacciones se dan a partir de cómo nosotros enfrentemos la situación de estrés. A posterior de todas estas situaciones, es totalmente natural y esperable la exposición de estas reacciones. Ahora, si estas reacciones se toleran más allá de los 7 días, justamente es el momento indicado para comenzar ya con una consulta profesional. Más allá de los 7 días, ya no estamos en sintonía de la intervención preventiva, sino que ya tenemos y debemos estar en sintonía, ¿sí? Acompañar a esa persona para que se acerque o esté en contacto con el profesional o la profesional de salud mental, porque ya habría que generar algún tipo de evaluación. Si esto genera un estrés agudo, después del estrés agudo viene el postraumático, o algún tipo de trauma que haya desencadenado o despertado. Recuerden que cada persona tiene su propia historia y a veces hay traumas que permanecen dormidos, como decimos nosotros, y las situaciones de alto impacto hacen que esos traumas también se reactualicen, despierten. Yo le voy a pedir a Jaime, si es tan amable, si podemos ver el video número 1, que va a ilustrar esto que estoy comentando. Mira. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela decide apretar o no el botón de pico. Si se declara la situación de alerta, una completa estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina, un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, liberan el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Trata de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y mueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión. El entorno cambia y lo hace de forma
Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos afectan. Bueno, muchas gracias. Si podemos volver a las imágenes, por favor, del PowerPoint. Esto que acabamos de ver, ¿sí?, que es un resumen de lo que estuvimos hablando hasta ahora, es lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? A nosotros no únicamente nos tiene que interesar la parte de conocimiento o cómo y qué le puedo brindar por medio de una técnica a la otra persona, sino de qué manera repercute el estrés en la otra persona y de qué manera puede repercutir en mí mismo, en mí misma, porque si no, no estaríamos trabajando desde la salutogénesis. Recuerden que en psicología de la emergencia, lo dije en un comienzo, está prohibida la interpretación, entonces tenemos que ser muy puntuales y muy cautos en todo, y no debemos desconocer cómo sucede esto en nuestro organismo y en el organismo ajeno. El estrés es una de las bases de la psicología de la emergencia. No olvidemos esto. Siguiente imagen, por favor. Bueno, esto es algo muy básico. Acá se habla de la mielina como envoltura de los axones, ¿sí?, que es ese dibujito que parece un gusanito que está allá arriba a la izquierda de la imagen. La mielina es de naturaleza grasa y lo que hace es imprimirle velocidad, ¿sí?, a las neuronas para que se desplacen rápidamente. Las neuronas son como la gente chismosa. Vieron que la gente chismosa se entera de algo y va rápido y lo cuenta y se lo cuenta un montón de gente más. Bueno, las neuronas, cuando reciben la información de algún tipo de peligro o de algo que altere nuestro día, nuestra calidad de vida, automáticamente disemina desde la amígdala toda la información a lo largo, ¿sí?, a lo ancho de todo nuestro cuerpo para que podamos reaccionar ante esas situaciones. Y la mielina, al ser la envoltura grasosa, le imprime velocidad, lo que genera es que circule mucho más rápido la información. La mielinización es un proceso que dura muchos años. Al nacer, nosotras lo hacemos con poca mielina y nuestro cerebro está por hacer, ¿sí? Es capaz de almacenar datos, pero no aún de conectarlos, porque hay poca mielinización. Por eso la información queda como estancada, por eso justamente los procesos evolutivos. Poco a poco se van mielinizando diversas zonas del cerebro y con ello vamos adquiriendo habilidades, ¿sí? Dado que la mielinización finaliza entre los 25 y 30 años, los cambios son más limitados. De ahí que los aprendizajes sean mucho más efectivos en edades tempranas. Esta es la importancia de la mielina, ¿sí?, en neuronas para la circulación de la información cuando enfrentamos situaciones críticas o estresantes. Siguiente imagen. Les comento, esta es una parte teórica, ¿sí? Quizás la parte, como decimos nosotros acá, más densa, ¿sí?, la que acaba de finalizar. Pero es algo que no debemos desconocer para nada y por lo cual yo invito a que investiguen, se informen, porque esto es un pantallazo, hay muchísimo más por aprender y por saber e incorporar. Pero no debemos desconocer, y repito, la importancia de cómo se ve afectado nuestro organismo, nuestro cuerpo, ante las situaciones de estrés. Ahora comenzamos con el proceso mental, ¿sí? Siguiente imagen, por favor.
Si puede ser la otra imagen, la imagen que sigue, por favor. Muchas gracias. Con los pensamientos. Hace un rato les comentaba y compartía junto a ustedes que nuestro cuerpo aún es de diseño paleolítico y justamente como es un diseño generado para otros momentos, hoy en día, en esta era, nuestro organismo sufre el estrés. ¿Sí? Pero el cerebro es muchísimo más antiguo que nuestro cuerpo de diseño paleolítico. El cerebro tiene millones de años de antigüedad, ¿sí? Y fue diseñado y generado en su momento con una finalidad, que era evaluar, ¿sí?, los tipos de defensa. La mente realiza aquello para lo que fue diseñada a través de la evolución, que es categorizar, predecir, explorar, comparar, preocuparse, juzgar e interpretar. Esos son todos los pasos que da el cerebro y que nosotros de manera inconsciente, todo el tiempo recibimos y accionamos. Actuamos a partir de la predicción, la categorización, la interpretación. Ahora bien, no siempre todo esto que nos brindó el cerebro es acertado ni es lo que necesitamos, y mucho menos en los ámbitos de las crisis o de situaciones traumáticas como las que atravesamos hoy, ¿sí? Dado que fue diseñado para defenderse en aquellos momentos, pero aquellos momentos no son estos momentos, y justamente por esa razón el ser humano, como les dije hoy, es el único mamífero que genera estrés por pensar, porque estamos todo el tiempo categorizando, preocupándonos, juzgando, interpretando. Ahora, ¿hay otra manera de utilizar nuestro cerebro en estas situaciones de crisis? De una manera que nos beneficie y beneficie a la víctima o a la persona damnificada. Por supuesto, claramente existe esa manera y se obtiene a partir del entrenamiento cerebral. Resulta que nuestro cerebro, ¿sí?, categoriza, predice y demás, y como les dije, no es lo necesario y tenemos que enseñarle otra manera que sea beneficiosa para nosotros. Esta manera se puede obtener por medio de entrenamiento, ¿sí?, cerebral. Trabajar de manera inconsciente de interpretación por la cual accionamos todo el tiempo, sino para trabajar de una manera consciente en búsqueda de objetivos concretos. Estos ejemplos en que son entrenadas muchas unidades especiales del ámbito de salud que actúan en emergencias o equipos especiales. Trabajar desde y para objetivos. ¿Existen los ejercicios para poder reentrenar el cerebro de esta manera? Sí, hay ejercicios y son muy simples. Uno se los paso a detallar en este mismo momento. Si ustedes quieren experimentar, ¿sí?, cómo es reentrenar el cerebro para trabajar desde objetivos hacia objetivos, supongamos que mi objetivo es poder intervenir concretamente junto a las víctimas en situación de pandemia COVID, sin que ese tipo de intervenciones, que pueden ser muchas por día, me afecten en lo emocional, ¿sí?, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, puedo aplicar todas las noches el siguiente ejercicio. Todas las noches, antes de retirarse a descansar, toman una hoja, un cuaderno, toman un bolígrafo, una virome, y tienen que anotar dos objetivos. Tienen que ser dos objetivos muy simples y alcanzables, porque a nuestro cerebro no le interesa la magnitud del objetivo. A nuestro cerebro simplemente le interesa que se cumpla con el objetivo, ¿sí? Si yo pongo como objetivo el día de mañana quiero volar en avión, obviamente no lo voy a poder cumplir porque en este tiempo está prohibido volar en avión.
Justamente por eso tienen que ser objetivos, ¿sí? Simples y alcanzables, porque al cerebro le interesa cumplirlos. Ya les digo, no le interesa la magnitud del objetivo. Un objetivo, supongamos, puede ser que yo esta noche anote en mi cuaderno: el día de mañana quiero tomar té junto a la ventana de mi hogar para tomar aire fresco también. ¿Es posible? ¿Es alcanzable? Sí, porque tengo hogar, porque tengo ventana y porque tengo té en mi alacena. El otro objetivo puede ser: el día de mañana voy a realizar ejercicio físico. ¿Es posible? Sí, porque lo puedo hacer en un sector acondicionado y me lo voy a proponer y lo puedo sostener al ejercicio físico durante 1 hora, como hablamos hoy. Entonces, yo al cumplir los dos objetivos el día de mañana, estoy enviando a mi cerebro la información de yo puedo, objetivo cumplido, yo puedo, objetivo cumplido. Le estoy enseñando al cerebro a realizar acciones concretas, a cumplirlas y a lograr el objetivo. No me estoy quedando solamente interpretando si podría hacerlo, no podría hacerlo, los pros y los contras de hacerlo, si tengo espacio o no para la actividad física, si me tomo el té mañana no me queda para pasado mañana. No me quedo en ese proceso mental, en esa etapa mental, sino que voy en búsqueda de un resultado para cumplir con mi objetivo. Ahora, este ejercicio hay que sostenerlo 90 días de corrido. 90 días de corrido, ya que se estima que ese es el tiempo en el cual nuestro cerebro se impregna, asimila y aprende o reaprende, en el caso de otras personas, lo que es trabajar y desplazarse en el día a día a base de objetivos. ¿Qué tiene que ver esto con la asistencia a la intervención en crisis y el autocuidado personal? Tiene que ver todo, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando con el estrés y la disociación y tenemos que estar fortalecidos, fortalecidas emocionalmente, inmunológicamente, para poder afrontar, ¿sí?, esas diversas situaciones que se van a ir presentando día a día. Recuerden, 2 objetivos por día. Hay que tomar nota. ¿Y cómo es que hay que tomar nota? ¿Cuál es el motivo? Porque nosotros siempre trabajamos con las emociones y con los 5 sentidos. Los 5 sentidos se denominan BACOC: visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Entonces, al tomar nota, sí, estoy utilizando la kinestesia. Quizás lo que estoy tomando nota me lleva a un recuerdo. Ese recuerdo es un recuerdo de aromas, o sea que ahí estoy utilizando otro sentido más, el olfativo, o me recuerda algún sabor, estaría utilizando el gustativo, etcétera, etcétera. En la emergencia siempre trabajamos con emociones y con el BACOC, con los 5 sentidos. Siguiente imagen, por favor. Bien, pero para que quede todo esto más claro, lo vamos a ejemplificar con algunas técnicas, ¿sí? ¿Qué sucede si yo entro a un salón? En ese salón o en esa sala hay 5 personas, ¿sí? Ustedes ven acá que puse como ejemplo un mate, ¿sí?, y como otro ejemplo un celular. Entro al salón, esas 5 personas se dan vuelta, me observan y me dicen: hola Diego, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá, qué gusto nos da de tenerte junto a nosotros. Por favor, yo voy y me siento cómodamente en la mesa junto a estas 5 personas. 5 personas continúan con charla y continúan tomando mate. Y yo lo que observo es que el mate lo van compartiendo entre ellos, pero nunca comparten un mate. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? En psicología de emergencia, psicología preventiva, auxilios psicológicos y emocionales,
intervención en crisis, etcétera, etcétera, siempre estamos trabajando con conductas, siempre estamos observando con las conductas. Recuerden que nosotros lo evaluamos, lo interpretamos. Entonces, ¿qué nos queda? La conducta, ¿sí? Lo cognitivo, la conducta. Sí, me recibieron también con tantos halagos al entrar a la sala, me invitaron a sentarme, pero ninguno me convidó un mate, o sea, no me hicieron partícipe de su reunión, de su charla, más allá de todos los halagos que me brindaron. En lo concreto, concretamente, no estaban deseando que yo estuviera ahí, porque sus conductas están mostrando otra cosa. Esto tenemos que llevarlo al terreno de las crisis, de las situaciones críticas de emergencia y demás, de la urgencia. Trabajamos observando conductas y trabajamos con conductas y a partir de conductas. Justamente por eso utilizamos técnicas. Ahora vamos a pasar al otro ejemplo. Yo acá voy a pedir, ¿sí?, un voluntario o una voluntaria, pero como en este momento veo que somos 77, 78 personas, se acaba de ir una, les anuncio, somos 77 en este momento. Le voy a pedir a la licenciada Cristi, si es tan amable, que experimentemos juntos, ¿sí?, este ejercicio, a modo de ejemplo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Claro que sí, todos. Bueno, muchas gracias. Les voy a pedir, por favor, ¿sí?, que pongan mucha atención al siguiente ejercicio, dado que después les voy a pedir una breve devolución a 2 o 3 personas, no más porque somos muchas, ¿sí? Pero vamos a darle la oportunidad a 2 o 3 personas. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Acá te cuento, hace mucho frío, el día está muy nublado y están cayendo algunos rayos. No sé si llegaron a escuchar los truenos. Yo estoy muy cercano al río de la Plata y se puede ver cómo caen los rayos al río. Así que viene una gran tormenta por este lado. No sé allá si hará frío o calor, pero por acá no está muy lindo el tiempo. Bien, Cristi, ¿tenés celular? Sí, Diego, sí tengo. ¿Por qué? Porque por varios motivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por varios motivos y para mantenerte comunicada. Porque es una necesidad ahora podernos mantener comunicados y por eso tengo que hacerlo. ¿Y por qué es una necesidad ahora mantenerse comunicados si tenés un celular? Por eso. No es que ahora sea una necesidad diferente a antes de mantenernos comunicados. Creo que siempre hemos tenido la necesidad de mantenernos comunicados, sino que ahora el tiempo, la actualidad nos demanda de cierta manera el mantenernos comunicados también a través de la tecnología y a través del celular. ¿Y por qué ahora en estos tiempos nos demanda mantenernos comunicados a través de la tecnología y del celular? Porque de alguna forma nos permite acortar distancias y optimizar tiempo y optimizar los recursos tecnológicos que están desarrollados para nuestra época actual. ¿Y por qué nos benefician acortar distancias, en optimizar todo esto que nos contás de la comunicación en este tiempo actual? Porque si no fueran estos recursos, ahora no podríamos tener esta conversación y no me podrías haber comentado acerca de lo que pasa inmediatamente en tu país. ¿Y por qué no podríamos tener esta conversación y yo no te podría haber comentado lo que está sucediendo inmediatamente acá por Buenos Aires? Porque no tendríamos el recurso. ¿Y por qué no tendríamos el recurso?
porque no tendríamos celular. ¿Y por qué no tendríamos celular? Porque... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no sabes? Porque me estás invadiendo. ¿Y por qué te estoy invadiendo? Porque me hace sentir ¿Y incómoda. por qué te hago sentir incómoda? Porque no me das tiempo a ¿Y por qué responder. no te doy tiempo a responder? Porque me respondes todo con una ¿Y pregunta. por qué te respondo todo con una pregunta? Porque me respondes todo con una ¿Y pregunta. por qué te respondo todo con una pregunta? No sé, porque me respondes todo con ¿Y una por qué pregunta. no sabes por qué te respondo todo con una pregunta? Porque ¿Por qué haces silencio? es ejercicio. Porque estoy pensando las ¿Y por qué pensás las respuestas? Porque estoy elaborando que voy a decir. ¿Por qué estás elaborando lo que vas a decir? Porque me estás invadiendo. ¿Por qué te estoy invadiendo? Bueno, no te quiero invadir más. Detengamos el ejercicio acá. No quiero cargar con un plus esta noche a Lina de descansar, ¿sí? Bueno, igual aparato psicológico no te falta. Tenés como 78 presentes, ¿eh? Podés consultar con cualquiera, te pueden brindar soporte. Bien. Cristi, siguiente pregunta. ¿Estás preparada? Sí. Cristi, ¿tenés celular? Sí. ¿Cómo es tu celular? Rectangular. ¿Cuándo lo adquiriste? Hace menos de un mes. ¿Cómo lo adquiriste? A través de un compañero de trabajo que consiguió una oferta y me apunté con él. ¿Dónde lo adquiriste? A través de mi compañero, no sé dónde lo compró, pero me dijo que había una oferta y si me interesaba y le dije que sí, y mi anterior celular estaba viejo, entonces accedí a esta oferta. Bien. ¿Qué tiene de bueno tu celular? Tiene más memoria que mi anterior celular, tiene mejor cámara, es más rápido, es mejor que el anterior celular, me funciona mejor, puedo comunicarme más rápido, puedo hacer las presentaciones más rápido, incluso tengo la opción de tener Word en el celular y Bien, poder trabajar desde el celular. comprendo. ¿Lo prestás a tu celular? No, ¿Cuándo lo utilizas a tu celular? últimamente todo el tiempo. ¿De qué manera utilizas tu celular? Estoy hablando, ¿de qué manera? ¿Qué? Perdón. ¿Utilizas tu celular? ¿De qué manera utilizo mi celular? Exactamente. De toda manera, ¿no? Utilizo desde la mañana temprano para poner música y programar bien mi día y que todo salga como yo quiero. Tengo música para estudiar, tengo música para leer, tengo música para limpiar mi casa, tengo música para cocinar, tengo música para arreglarme, para el baño, tengo música para todo, entonces lo uso para música, utilizo también para las capacitaciones, las formaciones, lo utilizo para comunicarme con mi familia que está en el extranjero, lo utilizo para comunicarme con mi familia que está acá, pero por ahora no los puedo ver, lo utilizo para comunicarme con mis autoridades, lo utilizo para comunicarme con mi equipo de trabajo de Kino, para comunicarme con mis estudiantes, para trabajar con este grupo, el grupo de la línea. Entonces lo utilizo para todo. Bien, bueno. Parece que lo utilizas bastante, por lo que acabo de decir. Es entre una biblioteca, un centro telefónico y una discoteca ambulante tu celular. Pero al margen de todo eso, bueno, muchas gracias por
por haberme acompañado en este ejercicio. Ahora voy a hacer una pregunta. No, gracias a vos, Cristi, por favor. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia notaron entre la primera manera de preguntar y la segunda manera de preguntar? Por favor, alguien que quiera comentar esto, que salga con audio. ¿Yo puedo? No. ¿Alguien que no haya participado? ¿Quién habló recién? Cristi. Sí, Cristi. Si querés comentar. Bueno, que el segundo diálogo ha sido mucho más fluido, no ha sido invasivo, entonces yo me he sentido mucho mejor, he podido colaborar más, digamos, en responder tus preguntas porque me he sentido más escuchada. Bien. Y en el primer modo de preguntar, en el primer diálogo, ¿qué te sucedió? ¿Qué sentiste? No tenía la respuesta en la punta de la lengua, digamos, entonces me sentía atropellada. Bien. Gracias, Cristi. ¿Alguien más que quiera dar? Mario. Sí, bien. La primera la he notado como una forma muy cerrada de buscar información. Es como que necesito esto y esto, ¿no? Y aparte de hacerlo muy rápido, se ha visto como que no le das el lugar a la persona a que pueda expresarse, ¿no? Y poder conocer más, a diferencia de la segunda, que ha sido más exploratoria, ¿no? Le diste tiempo a que pueda expandir lo que quería hablar, ¿no? No ha sido tan cerrado. Entonces le ha dado más soltura para que pueda Cristi expandirse en lo que quería comentar, ¿no? Y también las preguntas han sido mucho más oportunas. Perfecto, Mario, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo intervenir? Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? Una cosa que me llamaba la atención de las primeras era que tú estabas cuestionando sus respuestas. Y creo que eso esto incomoda al interlocutor. Porque cada vez que ella daba una respuesta, tú preguntabas del por qué esa respuesta. Entonces estabas cuestionando sus respuestas y eso, no soy psicólogo, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero incomoda al interlocutor el hecho de que cuestione sus respuestas. En el segundo diálogo tú asumías su respuesta como verdaderas y sobre eso estabas construyendo una pregunta diferente. Y según yo era la razón por qué fluyó. No sé si me dejaron entender en ese sentido. Perfectamente, Mauro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una persona más? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Adrián. Bueno, en la primera pregunta del por qué, como sostenían, estaban cuestionándola. Entonces, pues la participante, la licenciada, se puso en una postura, se vio en una postura defensiva porque precisamente se veía cuestionada, como si algo tal vez estuviese haciendo mal, ¿no? Y en la segunda, las preguntas eran más guiadas hacia algo en particular, ¿no? Es decir, bueno, entonces, ¿para qué utiliza el celular? ¿O cómo lo utiliza? ¿Cuáles son los fines? Entonces, tenía un objetivo. La primera tampoco tenía un objetivo claro, simplemente era el por qué. Y así. Bien, muchas gracias, Adrián. Bien, este ejercicio resume toda la parte teórica que estuvimos viendo hasta ahora y de la siguiente manera. Se los paso a explicar. Recuerden que en psicología de la emergencia no se saca conclusiones, no se evalúa, no se interpreta, pero inconscientemente nuestro cerebro funciona de esa manera y nosotros accionamos y reaccionamos a partir de eso, ¿sí? De manera inconsciente a lo largo de todo nuestro día y de toda nuestra vida. Bien. Supongan esto. Las víctimas o personas damnificadas mayoritariamente están todas disociadas en su mayoría, ¿sí? ¿Qué es la disociación? La disociación es una defensa de nuestro cerebro que lo que hace es desconectar
nuestros 5 sentidos, ¿recuerdan nuestros 5 sentidos? El BACOC, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Desconecta nuestros 5 sentidos, el cerebro, del hecho traumático. Y el cerebro, a modo defensivo, genera esta desconexión para que nosotros suframos menos, para que ustedes sufran menos del hecho traumático. Esto funciona como la electricidad, ¿sí?, en el hogar de ustedes, como la red eléctrica. ¿Vieron que cuando sube mucho el nivel de electricidad, se corta el suministro eléctrico en el hogar? Y eso sucede para que no se dañen los electrodomésticos y no se dañe la red eléctrica. Sucede preventivamente. Bueno, en cuestión del cerebro con la disociación es exactamente lo mismo. El cerebro desconecta los 5 sentidos del hecho traumático para que nosotros suframos menos. Es a modo preventivo. Imaginen que ustedes, desconociendo todo esto, se acercan a una víctima o quizás por teléfono y empiezan a hablarle y a preguntarle. Esa persona, esa víctima, presuntamente está desconectada, disociada, ¿sí? Y se va a sentir invadida por las preguntas. ¿Y cómo va a percibir las preguntas la víctima? De la misma manera en que se percibió en el primer diálogo. ¿Por qué? 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 Todo desde lo invasivo, ¿sí? En cambio, en el otro modelo de diálogo, que tiene un nombre y se denomina lenguaje cognitivo, el lenguaje cognitivo es el lenguaje que hay que utilizar para tratar, para interlocutar con víctimas y personas damnificadas. En psicología de la emergencia está prohibido pronunciar la palabra ¿por qué?, tanto para el diálogo como para preguntar, porque de esa manera evitamos un daño mayor a la otra persona y estamos a la vez reentrenando nuestro cerebro para usar el lenguaje cognitivo. En el lenguaje cognitivo sacamos el por qué y utilizamos otra manera de preguntar. Utilizamos cómo, quién, cuándo, dónde, qué, que es la manera que utilicé para preguntar en la segunda parte del ejercicio. Es una manera no invasiva, ¿sí? Y aparte tiene una finalidad, ¿sí? Tiene una finalidad salutogénica. Como no es interpretativa y no es invasiva, el lenguaje es cognitivo, es concreto, la persona, más allá de que esté disociada, me va a poder ofrecer, ¿sí?, una respuesta, aunque sea una respuesta corta de una palabra, pero una respuesta concreta. Y el hecho de esa respuesta a mí me va a brindar información que me va a ser muy útil, pero a la persona ese modelo de lenguaje la va a estar desanclando, la va a estar sacando de su disociación. O sea, le vamos a estar aportando mediante el lenguaje cognitivo la oportunidad de que se focalice en el momento, se focalice en el aquí y en el ahora. Justamente por esto, en situaciones de crisis y emergencias, siempre hay que utilizar lenguaje cognitivo. ¿Vieron que no es un capricho personal el no interpretar, utilizar la palabra por qué? De hecho, utilizar la palabra por qué te lleva a la interpretación, algo que no debe suceder en situaciones críticas para no invadir a la víctima y para brindarle la posibilidad de que se reorganice, se reordene emocionalmente, focalizándose en el presente. Justamente por esto, les decía hace unos minutos atrás, que nosotros vamos a ser interviniendo los primeros agentes que le vamos a promocionar la salud, ¿sí? Esa es nuestra importancia desde la prevención. Bueno, espero que haya sido claro este ejemplo, porque después de toda esta parte teórica me
si vamos a comprenderlo profundamente. Pero ahora, a partir de ahora, todo va a ser mucho más ágil y lo vamos a ir mediatizando mediante ejemplos, ¿sí? Recuerden que vamos a ir viendo técnicas a lo largo de los 3 encuentros y en algún momento voy a abrir un paréntesis y vamos a hablar del mindfulness, ¿sí? El mindfulness o atención plena, que dentro de la tercera ola de la psicología cognitiva es la que se está utilizando para la reducción del estrés. Es una especialidad médico-terapéutica, ¿sí? Es para reducir los niveles de estrés, liberar y bajar los niveles de ansiedades y prevenir la depresión. Bien, ¿podemos, Jaime, pasar de nuevo a las imágenes, por favor? Nos queda muchísimo material por delante y tenemos... ¿Cuánto tiempo más tendríamos? Porque en mi reloj van a ser las 18 y estamos pautados desde 16 a 18. Yo les hago una pregunta, ¿les parece media hora más? ¿Están de acuerdo? Igual lo que no podamos ver hoy, obviamente lo vamos a seguir viendo mañana. Pero ¿están de acuerdo con media hora más de tiempo? ¿Se puede? Pregunto. Es una pregunta abierta. ¿Sí? Por mi parte estaría bien, pero no sé de parte de los coordinadores. ¿Coordinadores? ¿Se podrá media hora más? Claro. Como para redondear el tema en el día de hoy. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bien, siguiente imagen, por favor, Jaime. Esto es lo que les pronunciaba recién. Al hablar, utilizar lenguaje cognitivo. ¿Qué, cuándo, dónde, cómo o quién? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo o quién? Esta es la manera correcta del lenguaje para intervenir junto a una persona damnificada o una víctima, sobre todo porque desconocemos cuál es su situación en ese momento, lo mental, lo emocional. Entonces, de esta manera, preventivamente, no invadimos a la persona, ayudamos a que se reorganice, se reordene emocionalmente e integre su sentido para evitar que caiga en disociación o estrés agudo, estrés postraumático, y el otro se denomina desnos. El desnos es el estrés postraumático no específico cronificado en el tiempo. Hay gente que ha tolerado estrés postraumático más allá de 10, 15 años. Bueno, eso ya no es más estrés postraumático, sino que es desnos. Es estrés postraumático específico, cronificado en el tiempo, ¿no? ¿Se entiende? Siguiente imagen, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba recién sobre la disociación o desconexión. ¿Cómo se siente? Se describe la persona disociada como ser pasajera en el propio cuerpo y no quien conduce el cuerpo, ¿sí? No quien lo conduce. Se sienten pasajeras del propio cuerpo, pero no sienten que estén llevando y acompañando ese cuerpo, dirigiéndolo, conduciéndolo. La disociación genera un leve distanciamiento con el entorno, con el ambiente que estamos habitando, y también profundos distanciamientos físicos y emocionales. No hay conexión, no existe la conexión entre pensamiento, memoria e identidad, y se genera el denominado blanching, que es el embotamiento emocional, ¿sí? Es no experimentar emoción ante el acontecimiento actual y o a veces recordado. Vieron que les decía que a modo defensivo funciona como desconexión la disociación. Bueno, genera esto justamente, que no se experimenten las emociones ante el acontecimiento. Siguiente imagen. En las disociaciones, ¿sí? Que son varias, pero estas son las dos estructurales, está en la disociación patológica, ¿sí? Vieron que la disociación patológica, ahí vemos
todos los patitos revueltos. Y en la disociación no patológica, que es más saludable, ya tenemos los patitos alineados, ¿sí? Como decimos acá. Los patitos alineados acá, no sé, esto no lo sé allá en Bolivia, significa que estamos en orden mentalmente. Bien, la disociación patológica funciona, se genera como trastorno disociativo, como fuga disociativa, la fuga disociativa todas, y la seguiremos teniendo, y son como en esos momentos que nos desconectamos, estamos pensando en algo y nos quedamos en blanco, y eso dura a veces 3, 5 segundos. Bueno, esa es la fuga disociativa. Y lo que sí ya entra en el orden patológico es el trastorno de la despersonalización, ¿sí? Eso ya está en el ámbito patológico, clínico y en tratamiento, en personas con dificultades mentales. En cambio, en la disociación no patológica, nos encontramos con este mecanismo de adaptación o defensa que nos acompaña a tolerar el estrés. Este tipo de disociación se denomina disociación de estructura o estructural. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? La disociación patológica es el fortalecimiento propio para poder enfrentar diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo puede ser que genere tanto malestar la disociación patológica, pero a la vez puede no generarlo? Ocurre lo siguiente, quizás les ha sucedido a ustedes como estudiantes o a quienes sean colegas, ya psicólogos, psicólogas formados, que en algún momento nos han hecho el siguiente comentario. Por ejemplo, y la verdad yo no sé cómo te vas a dedicar a eso, podés dedicarte a eso, meterte con la locura ajena, enfrentar esas situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se dice de nosotros, los psicólogos y las psicólogas? Y uno tampoco ya se lo plantea tanto, directamente hace lo que sabe debe hacer, para lo cual fue formado y preparado. Lo mismo sucede con un bombero, un rescatista, un médico, una médica, un policía, etcétera, etcétera. Saben lo que tienen que hacer, se hace y se sigue con el guión de vida, con el sistema de vida. ¿Me afecta la disociación en ese caso? Si vos tenés la información y estás formado o formada, no te va a afectar la disociación. En la mayoría de los casos, en el 99,9%, no te va a afrontar porque tenés información clara y tenés capacitación, formación, y ya tenés el contenido de lo que sabés, tenés y debés hacer. Entonces vas, ante cualquier situación crítica, realizás, ¿sí?, lo que sabés que debés llevar adelante y después seguís con otra tarea. Esta disociación no patológica no aparece porque sí. Se obtiene, como les decía, mediante la formación y de una manera muy consciente. Y también con preparación, ¿sí?, con preparación del tipo que se denomina hormesis, ¿sí? La hormesis está relacionado o se genera a partir de dosis subletales de estrés. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con formación en estrés, como estamos haciendo exactamente ahora, como estamos haciendo con esta capacitación de 3 días, se forman con técnicas y con conocimiento para saber qué hacer, cómo hacerlo, ¿sí? Y en caso de que surgiera alguna duda, también conocer que hay posibilidades de recursos y técnicas para que ustedes se sientan mejor y no les afecte a lo que se están dedicando. Mediante la hormesis se puede generar esta disociación estructural que tanto nos va a ayudar a poder sostener nuestro trabajo, ¿sí?, en esta situación que hoy en día nos toca atravesar. ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento yo les prometí hacer un corte y la verdad que venía muy entusiasmado y no me di cuenta. Si hay alguna pregunta sobre lo que hemos tratado hasta el momento, podríamos hacerla ahora.
antes de proseguir, por favor. Pueden hacerla con el audio, obviamente. Por favor, siéntanse libres y sin ningún tipo de pudor de realizar cualquier tipo de pregunta, duda, ¿sí? Lo que fuere. Yo estoy acá para acompañarlos y acompañarlas. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo una pregunta. Sí, por favor. Acerca de lo que es el lenguaje cognitivo. Esto es aplicado en momentos de situaciones de crisis. Y me pregunto si, por ejemplo, en la contención emocional tras la muerte de alguien que ha tenido de repente un familiar que ha muerto por COVID, también es aplicable este tipo de lenguaje cognitivo, o más o menos, o qué ejemplos habrían de crisis para poderlo contextualizar. Bien, Daniel, el lenguaje cognitivo lo podés aplicar en tu vida misma, ¿sí? Yo en lo particular, una vez que lo aprendí, me llevó bastante tiempo concientizarlo, ya lo aplico en la vida misma. Obviamente, por excelencia, se aplica en cualquier situación de crisis, en cualquier diálogo para acompañar familiares de la víctima, de la manera que vos quieras aplicarlo. Incluso el lenguaje cognitivo, yo lo he aplicado mucho, ¿sí? En el ámbito judicial, junto a abusadores sexuales detenidos. Vieron que muchas veces no quieren declarar, tienen el derecho legal de no declarar, pero se saben que son los culpables. Entonces, mediante el lenguaje cognitivo se puede guiar la conversación y obtener respuestas, ¿sí? Eso más la sinergología es una parte de nuestra ciencia que estudia el gesto, lo visual, el gesto emocional a través del rostro y la lectura corporal, ¿no? Ahora bien, yo siempre digo esto y lo digo a modo de broma, ustedes lo pueden practicar con la persona que sea, sin anunciarles que van a poner el lenguaje cognitivo en práctica, simplemente para experimentar ustedes cómo se puede ir llevando una conversación con lenguaje cognitivo y cómo las personas también van respondiendo a medida que uno pregunta con cómo, quién, cuándo, dónde, qué, y se genera el lenguaje a partir de ahí. Ahora sí, si ustedes lo aplican con sus novios, novias, parejas, enamorados o enamoradas, y se enteran mediante el lenguaje cognitivo de cosas que no querían enterarse, yo de esa parte les digo, chicas y muchachos, no soy el responsable, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta, pero es bueno, más allá del chiste, ponerlo en práctica para vivir la experiencia de la aplicación del lenguaje cognitivo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes, le habla Luz. Hola, Luz. Bueno, tiene una pregunta acerca de la disociación. Usted mencionaba que es un momento de desconexión, bueno, que puede durar hasta 5 segundos más o menos con la mente en blanco. ¿Y qué pasa? La fuga, perdón, esa es la fuga disociativa, dentro de la disociación. ¿Y qué pasa si una persona comenta que no puede expresar sus emociones, se siente interesado de todo lo que pasa en su vida? No se siente padre, sería una Te estoy oyendo todo entrecortado, Luz. Yo te pido un favor, que me vuelvas a dirigir la pregunta, pero si podés hacerla de modo más pausado, porque como llega entrecortado, no llego a interpretar a comprender toda la pregunta. Por favor, ya. Sí. Está bien. Si una comenta, se siente lejos de todo, o sea, ve su vida a través de que no puede. No, llega entrecortado, Luz. ¿Puedes escribir? Luz, por favor, se encuentra muy entrecortada la comunicación. ¿Podrás escribir en el chat, por favor? Por favor, así la podemos entender. Ahí está, gracias, Mauro. Disculpa la interrupción. No, por favor, al contrario. Somos un equipo.
Sí, si sos tan amable, Luz, la escribís o la escribís si alguien la puede leer, o se la envías por mensaje a alguno de los coordinadores y la leen al aire y gustosamente te la respondo. Luz está escribiendo, si la persona comenta que ve su vida desde un espejo, Sí. creo que va a seguir un minuto la pregunta. Si la persona comenta que ve su vida desde un espejo y siente que no se conecta ni expresa sus emociones, ¿Esa sería la pregunta o continúa? Me parece que continúa, ¿no? creo que falta una tercera parte. Es como la guerra de las galaxias, esta pregunta, viene por partes. Y hasta la tercera parte. Ahí está la tercera parte. Y mira, Si la persona comenta que ve su vida desde un espejo y siente que no se conecta ni expresa sus emociones, ¿sería disociación o trastorno de despersonalización? yo, a ver, no voy a, obviamente, a suministrar un diagnóstico porque no es el medio adecuado, pero yo me inclinaría más por un trastorno de identidad no específico, ¿sí? Disociativo no específico. Trastorno de identidad disociativo no específico. Luego, obviamente, habría que indagar, ¿sí? Puntualmente, trabajar un diagnóstico justamente para ver de qué se trata. Pero, de la manera que lo planteás, te diría que es eso, justamente, un trastorno de identidad no específico. Disociativo, ¿no? Siempre hablando desde la disociación. Bueno, espero, Luz, que eso haya respondido al menos la pregunta que acercaste. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo tomamos cerveza? Con un pene. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No hay dudas? Qué bárbaro, qué claro que estoy explicando. Me estoy sorprendiendo de mí mismo. Si no genero dudas, me estoy generando a mí mismo dudas ahora. Si seré claro o no seré para nada claro. Bueno, ahí se ríe Liz. Mejor que reírse es hacer una pregunta, Liz. Esperamos tu pregunta. Bueno. Aló, buenas tardes. Hola, Alison. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quizás una pregunta es sobre la técnica que he utilizado del por qué, ¿no? De las preguntas. Sí. ¿En qué casos es más recomendable usar ese tipo de preguntas? En todo, es como le decía, le respondía recién a un compañero. El lenguaje cognitivo, si lo adaptás como parte de tu vida, lo podés utilizar en todo. Pero en cualquier situación de crisis, incluso más allá de las crisis como las cuales estamos atravesando, en el ámbito clínico y demás, puedes utilizar el lenguaje cognitivo. La finalidad del lenguaje cognitivo es que acompaña a reorganizar y reordenar emocionalmente a la persona y a que pueda integrar nuevamente los sentidos. Para eso fue diseñado el lenguaje cognitivo. Ok, muchas gracias. No tenés por qué, Alison. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes, licenciado. Hola, Willy. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en casos de, no sé, digamos, un sujeto que, no sé, golpea a mi madre, por ejemplo, o no sé, una situación extrema, ¿no? Digamos, alguien que golpea a un familiar, una madre, una hermana, a la novia, qué sé yo. Y digamos, Eso, perdón, esto se denomina trauma del tipo 2. Ya, mi pregunta va a lo siguiente entonces. Por ejemplo, no sé, hay personas que dicen, no sé qué me ha pasado o no sé qué me ha venido, que no me acuerdo, pero no sé, le he pegado a la persona o no me acuerdo qué ha pasado, porque entra algo así como un estado de shock, le decimos. ¿Esto cuenta como disociación? ¿Se puede llamar disociación? No. De hecho, a ver,
Yo tengo una postura profesional, pero con base científica al respecto, no es una opinión mía, es una postura profesional con base científica. La persona que agrede, que golpea, sabe lo que está haciendo. Es imposible que no lo sepa, porque para generar el golpe se activaron un montón de mecanismos. Ahí ya estaríamos hablando en otro plano que quizás sea no solamente la violencia, estrictamente hablando de la violencia, sino quizás la psicopatía, la sociopatía, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro. La persona que maltrata no solo el maltrato físico, el maltrato psicológico y los diferentes tipos de maltratos, es una persona consciente de sus actos. Incluso en lo legal no son inimputables. Vieron que muchas veces quieren hacerlas pasar como que hay un precedente, problemas mentales y demás. No. La persona que maltrata, del género que sea, es consciente de su acto de maltrato, porque se ponen activos un montón, sí se sincronizan un montón de momentos orgánicamente y mentalmente para generar el acto que sabemos va a ser de dolor y sufrimiento a la otra persona. La disociación no tiene que ver con eso. Ok, perfecto. Una pregunta más, perdón. Sí. O sea, digamos, la situación en la que fallece un ser querido. Sí. Y hay personas que después de recibir la noticia es como que están o reportan, ¿no? En su experiencia que están como que en modo automático por las siguientes 3 horas. Es decir, no recuerdan qué ha pasado después de haber recibido la noticia o etcétera. ¿Eso igual cuenta como disociación? Ahí sí aplica como disociación. Sí, ahí aplica como disociación. Muchas personas dicen, y estuvo en estado, vieron que en vez de decir disociación, se dice estado de shock vulgarmente. Estuvo en estado de shock, 3, 4 días perdida. Eso tampoco es posible. Una disociación, yo he visto disociaciones de hasta 7 horas máximo, lo cual es muchísimo, es muy grave. 7 horas de disociación, es muy grave. Pero más de eso, y fueron contados los casos que vi a ese nivel, en situaciones muy graves. Más de eso no, porque una persona no puede estar desconectada tanto tiempo de la realidad. Si estuviera mucho tiempo desconectada de la realidad, ya no estaríamos hablando de disociación, sino que estaríamos hablando de una patología mental, ¿sí? Bien. No, por favor. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, y si no hay preguntas, proseguimos. Una pregunta. Aparte del buenas tardes. Aparte del tiempo que usted ha mencionado hace un momento para que se identifique si es una disociación patológica o monopatológica, en la intervención de emergencia, ¿qué otros indicadores podrían evidenciar la presencia de una desviación patológica, de una disociación patológica, perdón? A ver, la disociación patológica o no patológica, Ruth, no tiene que ver con el tiempo en sí. Recordá que está la disociación de base o estructural, ¿sí? Que es el conocimiento y la formación y la información que nos sirve para poder llevar adelante acciones y que no nos afecte desde ese nivel. Eso sería a nivel no patológico. Y luego sí, la disociación patológica, y me olvidé esa parte de la pregunta. ¿Me la puedes reiterar, por favor? En la intervención de emergencia, ¿qué otros indicadores evidenciarían la presencia de una desviación patológica? ¿Desviación patológica? De una disociación patológica. Okay. Bueno, podemos, si quieren, para responder esta pregunta, lo puedo ejemplificar con una técnica, ¿sí? Hay una técnica muy clara que sirve de evaluación para observar si posiblemente la persona está disociada o no. ¿Les parece? Bueno, paso a explicarles, ¿sí? La verdad que esta pregunta es muy buena porque me da pie a realizar esta técnica. ¿Cómo vamos a intervenir junto a una víctima? En tiempos de no coronavirus, la distancia óptima
era de 1 metro. Ahora hay que establecer una distancia de 2 metros. Si la persona está sentada, yo me voy a sentar al nivel de la persona. Si la persona está parada, la puedo invitar a que se siente, si veo que y percibo que no se va a sentir invadida. Caso contrario, me paro a la altura de la persona. Ahora bien, ¿me pongo frente a la persona? ¿Me pongo frente a la persona? No, jamás. Jamás intervengo frente a frente con la persona, sino que me pongo perpendicular, ¿sí?, a la persona. Si yo me pongo frente a la persona, en un ataque de crisis, la persona puede extender sus brazos o sus piernas y me puede lastimar o salir lastimada de ella. En cambio, manteniendo la distancia ideal, me pongo al costado, ¿sí?, con mi mirada a la altura de su mirada, y ya evitamos cualquier daño a sí misma o a terceros, o a terceras personas. Segundo punto importante, mi mirada siempre tiene que estar a la altura de la mirada de la persona, porque el primer contacto empático lo voy a realizar desde ese lugar y de esa manera, con la mirada. Muchas veces sucede que la persona no me da su mirada. Entonces, yo al acercarme, si no me dio su mirada, igualmente debo hacerlo, e igualmente debo proceder de esta manera si conozco a la persona, me voy a presentar, le voy a decir mi nombre, le voy a decir la institución a la que pertenezco y que estoy ahí para ayudarla en lo que necesite. Simple, claro y concreto. Si la persona no me brinda su mirada cuando le digo todo eso, se lo vuelvo a repetir por segunda vez. Si por segunda vez se lo repito y no me brinda su mirada, ¿qué es lo que hago? Esto es importante. Jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, nosotros, desde lo psicológico preventivo, debemos tocar a la persona. Jamás. Mi cuerpo, mi templo. Su cuerpo, su templo. ¿Sí? Yo he visto, lamentablemente, capacitaciones en que enseñan a abrazar a las personas. No, jamás. Por muchas razones. Primero, no sabemos si ese cuerpo tiene golpes, no sabemos si esa situación traumática despertó otras situaciones traumáticas como pueden ser los abusos sexuales, ¿sí? No sabemos si este cuerpo está en tratamiento o está medicado, no sabemos nada. Entonces no debemos tocar el cuerpo. Pero sí lo que podemos hacer para evaluar si está disociada es hacer tapping. Tapping es lo siguiente: puedo tocar a la persona levemente durante una fracción de segundo en sus zonas duras externas. ¿Qué son? El hombro, el codo, la muñeca y la rodilla. De esta manera, lo voy a ejemplificar con la muñeca. Tiene que ser una presión leve, una fracción de segundo, para que la persona perciba que yo estoy junto a ella y me brinde su mirada. Así. O si fuera en el codo. Así. Es para que sienta mi presencia. Y también puede ser combinado con las dos manos. Con una mano toco el hombro y con la otra el codo. Con una mano toco el codo y con la otra mano la muñeca. Así, codo-muñeca. O un leve golpecito, una leve presión en la rodilla. Sin embargo, si hago eso una y dos veces y no me da su mirada, ahí tiene la opción de que la persona está disociada. Entonces, yo no tengo nada que hacer ahí. Cualquier cosa que yo haga, hable o diga, la va a percibir como percibieron ustedes el lenguaje del porqué, en el ejercicio del porqué. ¿Sí? Justamente esa es una técnica para evaluar si la persona está disociada o no. Bien. Bueno, ¿hay más preguntas o proseguimos? Gracias. Ruth, ¿se comprendió, Ruth? Sí, gracias. A vos, gracias a vos. ¿Alguna pregunta más o proseguimos?
Bueno, proseguimos. Entonces, voy a pedir, por favor, si se puede poner la imagen de nuevo. Ya estamos terminando igualmente por el día de hoy. Bien, siguiente imagen. Otra más, por favor. De esto ya hablamos. Bien. Autocuidados y apoyo preventivo. Como es un tema nuevo, en el día de hoy, ya pasamos por la parte teórica y por el tema anterior, yo propondría lo siguiente. Con este tema comenzamos mañana, ¿sí? Con este tema comenzamos mañana, porque a partir de acá vamos a tratar cómo acompañar emocionalmente a las personas víctimas de COVID en estos tiempos, y vamos a hablar también sobre la atención psicológica, el sostén psicológico, por medios de líneas telefónicas en tiempos de COVID, mañana, entre otros temas. Yo hoy traje un video más. Es un video sobre estrés postraumático. El video anterior que vimos fue sobre estrés. Este segundo video es sobre cómo el estrés postraumático afecta a las personas. Pero quiero hacer una advertencia. Es un video fuerte. Aquellas personas que se sientan sensibles a los videos fuertes, o lo pueden ver con un ojo hasta donde puedan, o directamente no lo vean. Tampoco la finalidad es a que se sobreexijan y se expongan, ¿sí? Bueno, Jaime, ¿puede ser el video número 2? Hey, get down! Get down! Okay, gotta move. Now, come on. I'll catch up with you. It's an honor for me to announce the winner of the new photographer of the year. And the winner is...
Fuerte el video, ¿no? Eso es el estrés postraumático. Eso es lo que genera cualquier situación crítica, fuerte, traumática, genera justamente eso en la persona, como lo pudieron ver en la fotógrafa. Si eso no se resuelve y se cronifica y pasa el tiempo, eso ya no tiene marcha atrás, el sufrimiento va a ser de por vida. ¿Sí? Esto es importante para que ustedes tengan en cuenta en lo que van a tomar contacto a partir del lunes. Van a estar en contacto con el sufrimiento humano, ¿sí? Por lo que estamos atravesando, y también van a tener que estar muy conscientes de cuidarse, de aplicar el autocuidado en ustedes en lo personal y como equipo también. ¿Sí? Para esto se están formando, o quienes ya se han formado, y en esto van a estar trabajando, acompañando el sentir, el sufrir de otras personas. ¿Sí? Yo recalco esto, no podemos hablar de psicología de la emergencia o de asistencia en crisis sin voluntad de experimentar. Pero el hecho de tener la voluntad de experimentar en terreno, como decimos nosotros, de tomar contacto con la situación, no implica que se expongan. Tienen que ser también muy conscientes de no exponerse, de conocer sus propios límites, ¿sí? De no ir más allá de lo que puedan. No tienen sentido sobreesforzarse de esa manera. Aún más trabajando en equipo. Siempre va a haber alguien que va a poder acompañarte, ¿sí? O suplantarte, llegado el caso. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Queda muchísimo material para mañana, mucha información por procesar en el día de hoy. Les voy a hacer llegar material también a lo largo de estos días. Mañana vamos a comenzar desde donde dejamos hoy el PowerPoint y entramos directamente en el tema COVID mañana, ¿sí? Todo relacionado directamente al COVID. Hoy fue la introducción necesaria. Mañana ya estamos buceando en las profundidades. Y el sábado vamos a estar tratando una técnica y otras más puntualmente para la recuperación y autorrecuperación emocional. Espero que les haya sido útil la clase de hoy y las espero el día de mañana. Por favor, cuídense y descansen. Que tengan buenas noches.
Muchas gracias, Diego, muy amable. Impresionante y muy buena la exposición, con mucho conocimiento, con mucha fuerza. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a usted. A usted, muy amable, señora, muy amable. Gracias a usted.